Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de mucha importancia para el pueblo de Dios que tiene que ver con la sanidad divina. Sé que muchas personas han sido atraídos al título de este video precisamente porque están pasando por algún proceso de enfermedad. Si este es tu caso, quédate hasta el final porque el Señor me ha mostrado que Él va a traer sanidad a muchas personas a través de este video. Incluso mientras estés escuchando, mientras estés mirando, el Espíritu de Dios te va a tocar y vas a comenzar a experimentar sanidad en esa parte del cuerpo que tienes afectada. Lo que voy a compartir contigo hoy es revelación del Espíritu Santo, revelación de la palabra viva de Dios. Y cuando la palabra de Dios es revelada a nosotros, cosas comienzan a pasar. Las tinieblas empiezan a retroceder y la realidad del cielo comienza a establecerse en nuestra vida. Quiero decirte también que la revelación produce manifestación. Donde quiera que haya una revelación de la verdad de Dios, comienza a manifestarse eso que está siendo revelado. Entonces, a través de este video vas a comenzar a recibir revelación de la voluntad de Dios para sanar tu vida, y esa revelación va a comenzar a activar procesos de sanidad, de curación, de restauración en tu cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Una pregunta que viene a todos los que alguna vez han estado enfermos siendo cristianos es: ¿será la voluntad de Dios sanarme? Y esta pregunta es muy importante porque hemos visto cómo la forma en la que nosotros respondemos esta pregunta, de acuerdo a la palabra de Dios, puede determinar si recibimos nuestra sanidad o no. El diablo ha buscado la manera de crear conceptos equivocados en el cuerpo de Cristo acerca de la voluntad de Dios. Porque si tú no crees que la voluntad de Dios es sanarte, tú no vas a orar para que Dios te sane. Y si oras, lo vas a hacer sin fe o lo vas a hacer con duda, porque tú siempre vas a estar en esa posición en la que no sabes si realmente lo que le estás pidiendo a Dios, Él tiene la intención de hacerlo. Por eso he querido hacer este video, porque quiero demostrarte por la palabra de Dios que la voluntad de Dios siempre es sanarte. Sé que hay muchas personas que no van a estar de acuerdo conmigo y precisamente este es un concepto que los está inmovilizando, que los está paralizando. Hay pastores, hay evangelistas, hay ministros que creen que la voluntad de Dios no es sanar a todo el mundo, y precisamente por esto ellos tienen una barrera que les impide orar por todas las personas que están enfermos en su congregación. E incluso si oran, hacen una oración sin fe, porque se ponen a decir: Señor, te pedimos por la sanidad de tal hermano, pero que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad sanarlo, sánalo, y si no es tu voluntad, no lo sanes. Ese tipo de oración no procede de la fe. No procede, como dice el libro de los Hebreos, de una plena certidumbre de fe. Y lo que no procede de fe no va a tener una respuesta de parte de Dios. Recordemos que en el libro de Santiago se nos dice que cuando nosotros pidamos a Dios debemos hacerlo sin dudar nada, con fe, porque si dudas, no pienses que vas a recibir cosa alguna de parte del Señor. Entonces es importante que nosotros lleguemos a una posición firme en el tema de la sanidad, si realmente queremos que Dios mueva su mano a favor de nosotros para sanarnos, para restaurarnos, para levantarnos de la cama, para levantarnos de la silla, para destruir toda enfermedad y toda oscuridad que esté destruyendo nuestro cuerpo. La primera razón por la que quiero decirte que sí es la voluntad de Dios sanarte es que la enfermedad es contraria a la naturaleza de Dios. ¿A qué me refiero con la naturaleza de Dios? Dios tiene una forma de ser. Todos los que estudian teología, ya sea en seminarios teológicos de formación ministerial o en tu iglesia local, saben que Dios tiene características o atributos que conforman su naturaleza. Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos atributos que son que tenemos inteligencia, que tenemos capacidad de raciocinio, memoria, que somos cuerpo, alma y espíritu. Esos son atributos o características de nuestra naturaleza como seres humanos. Dios también tiene características y atributos que nosotros podemos estudiar en la palabra de Dios. Algunos de esos atributos son que Dios es eterno, que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Dios es espíritu, que Dios es inmutable,
y así una serie de características que nosotros podemos ver descritas en numerosos pasajes bíblicos a lo largo de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la forma de ser de Dios, nos damos cuenta que la enfermedad es contraria a su naturaleza. Cuando Dios creó el mundo, Él creó un mundo perfecto. Creó un mundo donde no había muerte, donde no había enfermedad, no había carencia de nada. Si la voluntad de Dios hubiera sido poner la enfermedad, incluir la enfermedad en la forma en la que nosotros íbamos a vivir nuestra vida como seres humanos, Él la hubiera creado desde el principio. Pero nos damos cuenta por la palabra de Dios que no es su manera de pensar. Todo lo que Dios crea lo crea en un estado de perfección, y la enfermedad es una carencia, es algo que destruye, es algo que es oscuridad. Podemos ver en la palabra de Dios que el pecado de Adán y Eva fue lo que abrió la puerta a que entrara la enfermedad, a que entrara la muerte, a que entrara la destrucción en el mundo. La enfermedad es algo que Él no creó en nuestro cuerpo. Es un agente que fue introducido por Satanás una vez que los seres humanos pecaron y que destruye precisamente la creación de Dios. El diseño divino para tu vida es que tú vivas en salud, que tú estés en un estado pleno de salud. Y Satanás es el que se encarga de crear enfermedad, de crear destrucción, de destruir tus células, de destruir tus órganos, de corromper todo lo que Dios ha hecho. Por tanto, la enfermedad es un atentado del diablo contra el diseño de Dios. Sabemos que el diablo ataca todo lo que ha sido creado por Dios, así como ataca el matrimonio porque ha sido creado por Dios, ataca la familia. De la misma manera, Él ataca el cuerpo humano porque de esa manera está yendo contra el diseño, contra la voluntad, contra el deseo de Dios para el ser humano. Hay iglesias, hay cristianos que creen que Dios solamente está interesado en nuestro espíritu, pero esto no es verdad. Recordemos que cuando Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es algo que también es sagrado. Sabemos que quizás no es lo más importante. Una persona puede estar enferma y puede ser salva, pero para Dios es importante tu cuerpo. Dios no quiere que tú sufras, porque Él también creó tu cuerpo y no lo creó para experimentar esa destrucción ni ese sufrimiento. Y nos podemos dar cuenta incluso que la enfermedad no forma parte del plan de Dios y Dios no necesita la enfermedad absolutamente para nada. Porque cuando nosotros leemos una descripción en Apocalipsis o en otros libros proféticos del cielo, vemos que en el cielo no hay dolor, en el cielo no hay enfermedad. Y por esto nosotros nos podemos dar cuenta que la mente de Dios siempre quiere destruir la enfermedad. Por eso es que en el mundo perfecto que Él ha preparado para nosotros, en el futuro la enfermedad no va a estar ahí. Nunca ha formado parte de su plan. No le gusta. Dios aborrece la enfermedad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos creer, al exponernos a su naturaleza santa, pura, va a comenzar a destruir todo lo que no esté de acuerdo con Él. Y parte de esto es la enfermedad. Esto es lo primero que tenemos que tener en mente, que la enfermedad no forma parte de la naturaleza de Dios. La segunda razón por la que quiero decirte que la voluntad de Dios siempre es sanarte, es que los pactos que Dios hacía con los seres humanos siempre incluían sanidad o protección contra la enfermedad. En el pacto que Dios hizo con Israel, mira lo que les dijo en Deuteronomio 7:15: y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Es decir, que cuando Dios comenzó una relación de pacto con Israel a través de Moisés, les dijo: si ustedes obedecen mis mandamientos, yo voy a quitar de ti toda enfermedad. La sanidad estaba incluida en sus promesas para el pueblo de Israel. También miren lo que dice Éxodo 23:25: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Es interesante que Dios le dice incluso que va a bendecir su pan y sus aguas. ¿Qué significa esto? Sabemos que muchas enfermedades vienen a través de lo que comemos y bebemos. Y por eso Dios les está diciendo: yo voy a bendecir tu pan, representando todo lo que comes, y tus aguas, representando todo lo que bebes. Fíjense al punto que Dios tiene este detalle de explicarle al pueblo de Israel cuál va a ser el proceso también de protección sobre ellos para que no se enfermen. Y es que va a haber una bendición
sobre tu pan y tus aguas, para que esos elementos no sean canales de enfermedad a sus cuerpos. Cuando Salomón edificó el templo, la gloria de Dios descendió sobre ese lugar y Salomón se arrodilló e hizo una oración de pacto con Dios que luego Dios respondió. Y mira la oración que hizo Salomón. Él dijo que cada vez que hubiera un problema en el pueblo de Israel y alguna persona viniera a orar a Dios y a arrepentirse por sus pecados, Dios respondería de cierta manera. Y mira lo que está incluido en ese pacto. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 37 al 39, leemos parte de lo que Salomón dijo en este pacto. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Esta fue la oración de Salomón. Y un capítulo después vemos cómo Dios responde a esta oración. Dios se volvió a aparecer a Salomón de la misma forma que se le había aparecido cuando él era más joven pidiendo sabiduría. Y Dios le dijo lo siguiente. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Es decir, que Dios le dijo a Salomón: la oración que tú has hecho, yo la voy a responder. Cuando alguien tenga alguna enfermedad, alguna plaga, alguna situación y venga a esta casa a orar a mí, yo voy a hacer como tú me has pedido. Yo voy a escuchar sus oraciones y les voy a hacer propicio, los voy a perdonar y los voy a sanar. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que siempre los pactos que Dios hacía incluían sanidad, porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que nos ama y Dios sabe que nosotros como seres humanos necesitamos estar en un estado de sanidad para nosotros poder vivir felices y cumplir todos los propósitos y objetivos que Él ha puesto en nuestro corazón hacer. Entonces, cada vez que Dios hacía un pacto con Israel, les decía: si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes escuchan mi voz, yo los voy a proteger, yo los voy a librar de las plagas de Egipto, yo no voy a poner sobre ustedes ninguna enfermedad, ustedes van a ser sanados si se arrepienten y vienen a mí, yo los voy a sanar. Siempre ha estado en el corazón de Dios sanar a su pueblo. La tercera razón por la que creo que la voluntad de Dios siempre es sanar es que cuando nosotros leemos los libros proféticos, el mensaje profético siempre incluía sanidad. Cada vez que Dios hacía un llamado al arrepentimiento a su pueblo a través de los profetas, les prometía que a cambio ellos recibirían restauración completa, incluyendo la sanidad física. Nosotros conocemos el famoso texto de Jeremías, en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero a veces no seguimos leyendo, y 3 versículos después, en Jeremías 33:6, nos dice lo siguiente: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es decir, que aquí nos está incluso diciendo que Dios va a traer medicina para restauración de nuestros cuerpos. Otro profeta a quien Dios le dio una revelación, creo que es una de las revelaciones más fuertes que tenemos sobre este tema en el Antiguo Testamento, fue Ezequiel. Seguramente has leído el texto de las aguas salutíferas, de las aguas que Ezequiel vio en visión y que salían del templo. Nada más con el título ya te vas dando cuenta de cuál es el enfoque de estas aguas. Salutíferas significa que traen salud o que son beneficiosas para la salud. Y en este texto podemos leer lo siguiente: Ezequiel 47, versículos 8 y 9. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Es necesario entender que Ezequiel es un libro profético, y aquí él estaba hablando
de las aguas espirituales que fluyen del trono de Dios y que son para sanidad de las naciones. Es el río de su espíritu y dice que todo lo que entre en esas aguas recibirá sanidad. Nos está diciendo que si nosotros nos metemos en ese río, vamos a encontrar sanidad. Luego en el versículo 12 de ese mismo capítulo leemos lo siguiente: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Es decir, está hablando del árbol de la vida, está hablando de un árbol que nosotros también podemos leer de él en Apocalipsis, que está plantado en la presencia de Dios. Y nos está diciendo que el fruto de este árbol es para comer y que sus hojas son para medicina. O sea, te está diciendo que en la presencia de Dios, que en la gloria de Dios hay recursos para nuestra sanidad. Hay ríos que fluyen, hay árboles plantados, árboles cuyo fruto nosotros podemos comer, cuyas hojas podemos usar y que son para medicina, para sanidad de nuestro cuerpo. El libro de los Salmos, por ejemplo, que es un libro que ha sido clasificado como un libro poético, sabemos que también es profético, porque David era profeta, David recibía revelación de parte de Dios y en los Salmos hay profecías, incluso referentes a Cristo, que iban a suceder en el futuro. Entonces, cuando nosotros vamos a los Salmos, podemos darnos cuenta que hay una unción profética, una revelación profética en todo lo que se dice ahí. Y el Salmo 103, versículo 3 dice lo siguiente: Él es quien perdona todas tus iniquidades o tus pecados, el que sana todas tus dolencias. Es decir, que parte de la naturaleza de Dios, de su acción hacia ti, de su identidad contigo, es que Él es quien sana todas tus dolencias. Y estos son solo ejemplos de cómo Dios a través de los profetas siempre manifestaba su voluntad de sanar, siempre manifestaba cuáles son los recursos que hay en el cielo para nosotros los que creemos, para nosotros los que nos acercamos a Él con corazón sincero. Ahora, si en algún momento el enemigo está susurrando a tu mente diciéndote que estas eran cosas que solo eran para el Antiguo Testamento, quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Si tú lees el libro de Hebreos, te vas a dar cuenta que el autor de los Hebreos todo el tiempo está hablando, está explicando cómo el ministerio de Jesús, cómo la obra de Jesús y el pacto establecido a través de Cristo es superior al pacto antiguo, al pacto establecido a través de Moisés. Y mira lo que dice en este texto: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, hablando de Cristo, establecido sobre mejores promesas. Es decir, que si el antiguo pacto tenía promesas que eran buenas, que tenían que ver con provisión, con sanidad, con protección, te está diciendo ahora en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, que el pacto establecido a través de Cristo está basado en mejores promesas, en mejores promesas. Es decir, que es imposible que en el antiguo pacto, donde Cristo todavía no había muerto, Dios le prometía sanidad a su pueblo y que ahora en el Nuevo Testamento entonces ya no haya sanidad, porque sería mentira lo que está diciendo este texto. Y la palabra de Dios no miente. Le está diciendo el autor a los hebreos que el pacto nuevo, que el nuevo pacto establecido a través de Cristo está basado en mejores promesas, mejores promesas. O sea que no solamente incluye la sanidad, sino que tiene promesas aún mejores. ¿Y por qué el nuevo pacto es mejor? Esta es la cuarta razón y quiero detenerme aquí porque es la más importante de todas las que te voy a decir. Y es que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo a sufrir la muerte más terrible de su época, sin haber hecho nada, siendo inocente, con un propósito. Y este propósito incluye la sanidad de tu cuerpo. Mira lo que dice Isaías capítulo 53, un pasaje famoso donde se nos detalla, se nos describe cuál iba a ser el ministerio de Cristo, cuál era el misterio de lo que iba a hacer Él en la cruz. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 dice de la siguiente manera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, que llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, fuimos nosotros curados. Quiero que entiendas, hermano, hermana que estás viendo este video, la profundidad de lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Y yo oro que el Espíritu Santo revele esto a tu corazón. Porque muchas veces podemos leer este texto, lo podemos escuchar en predicaciones, lo podemos hasta tener escrito, colgado en partes de nuestra casa y no haberlo recibido por el Espíritu Santo en revelación a nuestros corazones. Pero yo oro que hoy tus ojos sean abiertos. Yo oro contra todo lo que está poniendo un velo en tu mente, en tus ojos, para que no veas lo que el Señor quiere que tú veas en este pasaje. El diablo no quiere que tú veas lo poderoso de la muerte de Cristo, todo lo que tú adquiriste a través de la muerte de Cristo, todo lo que Cristo compró para ti en la cruz. Dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Aunque en el Antiguo Testamento había promesas de sanidad, la obra no estaba completa. ¿Por qué razón? Porque todavía no se había lidiado, Dios no había lidiado con la raíz de la enfermedad que era el pecado. Pero Cristo hizo una obra completa, una obra perfecta. Él pagó lo que tú debías pagar. La condena que tú merecías, Él la llevó. Pero no solamente fue el pecado, sino que Jesús también sufrió la enfermedad que tú tenías que sufrir. Dice este pasaje de Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que en el momento que a Jesús le estaban dando esos latigazos, en el momento en que a Él lo estaban atravesando con esos clavos y tenía su cuerpo destruido, en ese momento Él estaba sufriendo de una vez y para siempre todas las enfermedades que nosotros tendríamos que sufrir. Dice Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores y que por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero contarte una experiencia que tuve recientemente. Yo estaba orando y de pronto comencé a ver a Cristo en la cruz, a Cristo con su cuerpo destruido, a Cristo con todas esas llagas abiertas, con todas las laceraciones que sufrió por los latigazos, el hoyo de los clavos en sus manos y en sus pies, su cuerpo completamente destruido, su sangre destilando por esa cruz. Y cuando yo estoy viendo esto, el Espíritu Santo trae a mi mente este texto de Isaías 53, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en ese momento, Él abrió mis ojos y yo me pude dar cuenta de lo que realmente estaba pasando en esa cruz. No solamente tus pecados estaban siendo pagados, sino que Él estaba sufriendo tu enfermedad. La enfermedad que tú estás experimentando hoy en tu cuerpo, no tienes por qué estarla experimentando porque ya Jesús sufrió tu enfermedad en la cruz. Por su llaga fuiste curado. Él sufrió tu dolor en la cruz. Él sufrió, quiero que esto penetre en tu corazón. Jesús sufrió tu enfermedad en la cruz. Mientras a Él le abrían esas llagas, tu enfermedad era curada. Por tanto, la enfermedad es ilegal en un hijo de Dios. Yo no te estoy diciendo que un verdadero hijo de Dios no se enferma, porque yo me he enfermado muchas veces a lo largo de mi vida. Yo lo que te estoy diciendo es cuál es tu derecho en Cristo y cómo poder vencer la enfermedad. Cómo poder agarrarte del derecho que Jesús ganó para ti en la cruz. ¿Pueden atacarte enfermedades? Puede ser. Pero tú tienes autoridad para decirle al diablo, esta enfermedad es ilegal en mi cuerpo, porque ya Cristo la sufrió en la cruz. Mientras su cuerpo era destruido, el mío era restaurado. Mientras esa carne era despedazada, era azotada, mi dolor era quitado, mi artritis era sanada, mi diabetes era sanada, mi presión arterial era sanada, todo problema del corazón, todo problema en mis órganos, todo problema en mi sangre, todo problema en mis huesos, todo problema en mis articulaciones, todo problema en mi cerebro era sanado. Cualquier parte de tu cuerpo, piensa en la enfermedad que estás experimentando. Esa enfermedad fue pagada por Cristo en la cruz. Él la sufrió, a Él le abrieron llagas y por esas llagas tú fuiste curado. El misterio de la cruz es el misterio del intercambio. Todo lo que tú tenías que sufrir fue puesto sobre Cristo. En Mateo 8:17 dice lo siguiente:
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús tomó tu enfermedad. Y yo sé que mientras yo te estoy diciendo esto, tu fe se está activando. Algo está sucediendo en tu espíritu. Esa enfermedad que estás experimentando en tu cuerpo ya fue llevada, ya fue tomada, ya fue cargada, ya fue sufrida por el Hijo de Dios. Cree en el proceso del intercambio, en la sustitución que ocurrió en la cruz. Jesús sufrió para que tú no sufrieras. Y por eso es que yo te exhorto a que si tú estás enfermo, tú tomes diariamente un momento para meditar en la palabra de Dios, en lo que dice este texto, y comienzas a imaginarte a Jesús crucificado en esa cruz. Comienza a mirar sus llagas y comienza a imaginar y a pensar en que mientras esas llagas eran hechas, mientras esas llagas estaban abiertas en la cruz, tu enfermedad estaba siendo sanada. Por esa llaga tú fuiste curado. Por esa llaga tú fuiste curado. Comienza a enfocar tu fe en esto, comienza a verlo en tu corazón, comienza a verlo en tu mente, y vas a ver cómo al enfocarte en Jesús, cómo al enfocarte en su sacrificio, la enfermedad, lo que sea que estés experimentando en tu cuerpo, va a comenzar a retroceder. Porque si algo conoce la enfermedad, si algo conoce el enemigo, si algo conocen los demonios, es el poder de la fe. Cuando tú enfocas tu fe en la verdad de Dios, las tinieblas van a retroceder en el nombre poderoso de Jesús. Y la quinta razón por la que puedo asegurarte que siempre es la voluntad de Dios sanar, es que la sanidad siempre es una señal que acompaña al reino de Dios. Cuando Jesús vino al mundo, Jesús no vino como un filósofo. Jesús no vino como un predicador que solo tenía palabras. La palabra de Dios nos dice que Jesús manifestaba la forma de pensar y la forma de ser del Padre, y que Él no hacía nada si no veía al Padre hacerlo. Entonces tenemos que creer que todo lo que Él hacía y que todo lo que Él enseñaba era un reflejo de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre. Cuando tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que donde quiera que Jesús estaba, Él sanaba a los enfermos. Nunca nos cuenta la palabra de Dios que haya venido una persona a pedirle sanidad a Jesús y que Él le hubiera dicho: no, porque en tu caso no es la voluntad del Padre sanarte. Eso nunca lo vamos a ver en la palabra de Dios. Todas las personas que se acercaban a Él enfermas eran sanadas. Y quiero ir contigo rapidito por algunos textos. Esto va a animar tu fe, va a activar tu fe. Así que no te pierdas ninguno de estos textos que vamos a leer, porque te voy a demostrar que todos los que iban a Jesús eran sanados. Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. A todos. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 14:36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mateo 15:30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Mateo 19:2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Mateo 21:14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Podemos ver en todos estos textos que Jesús sanaba a todos los que estaban enfermos que venían a él. Y a los que no sanó era porque no acudían a él, pero a toda persona enferma que le traían o que acudía a él, Jesús lo sanaba. Y él estaba mostrando la identidad del Padre, la bondad del Padre, el amor del Padre. Nunca fue una persona Jesús y Jesús le dijo: no es la voluntad de Dios sanarte. Jamás, jamás. Incluso en una ocasión le trajeron un muchacho a los apóstoles, cuando Jesús no estaba con ellos porque estaba en el monte de la transfiguración. Y los apóstoles no pudieron echar fuera el demonio. Y cuando Jesús regresó y los apóstoles le preguntaron: Maestro, ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Jesús no les dijo: porque no es la voluntad del Padre, porque en este caso no es la voluntad de Dios. No, Jesús no les dijo eso. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. O sea que nos damos cuenta que incluso la causa
de que muchas personas no sean liberadas o no sean sanadas, nunca es que Dios no quiere. Nunca es que no sea la voluntad de Dios, sino que tiene que ver con nuestra fe, ya sea nuestra fe personal, ya sea la fe de la persona que esté orando por nosotros, ya sea la fe de todos juntos, pero nunca es porque Dios no quiere. Cuando Jesús mandó a los 12 apóstoles a predicar el evangelio a las aldeas, mira lo que les dijo. En Lucas 9 leemos lo siguiente: Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y luego cuando envió a otros 70, les dijo también lo mismo. Mira en Lucas capítulo 10, versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es decir, que la sanidad siempre ha sido una señal del reino de Dios. Cada vez que Jesús mandaba a alguien a predicar el evangelio, les decía: prediquen el evangelio y sanen a los enfermos, echen fuera demonios. La voluntad de Dios es que el reino de Dios se extienda y avance, llevando consigo sanidad a todas las personas que están enfermas. Debemos entender que cuando venimos al reino de Dios, que cuando venimos al evangelio, parte de los beneficios que Dios tiene para nosotros es la sanidad de nuestro cuerpo. Cuando leemos el libro de los Hechos y vemos la iglesia avanzando en medio de los pueblos, en medio de las ciudades, siempre había sanidad. En Hechos 8:7 dice lo siguiente, hablando del trabajo de los apóstoles: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, es decir, gritando, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que la voluntad de Dios es que haya sanidad en su pueblo. Incluso después nosotros podemos ver, cuando leemos la carta a los Corintios, cuando leemos ya las cartas del Nuevo Testamento, que hay dones de sanidad. Y estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa edificación? Construcción, restauración, para que la iglesia sea bendecida a través de estos dones. Entonces, si la voluntad de Dios no fuera sanarte, Dios no hubiera mandado a Cristo a sufrir tus enfermedades. Jesús no hubiera mandado a sus discípulos con la misión de sanar a los enfermos, además de predicar el reino de Dios. Y no hubiera en la iglesia dones de sanidad. Si tú estás enfermo, yo te invito a que comiences a enfocarte en la verdad de Dios, en que comiences a enfocarte en que Dios te ama, en que Dios es un Dios bueno, un Dios que no desea tu enfermedad. Fíjense al punto que nosotros hemos llegado como iglesia, que hay personas que dicen que Dios te pone enfermedades para que te acerques a Él o para enseñarte algo. Eso es contrario a la naturaleza de Dios. Eso es una enseñanza diabólica. Lo digo de todo corazón. Hace mucho tiempo el Señor nos reveló que esto es una doctrina satánica, una doctrina diabólica para mantenerte en esclavitud. Porque si tú crees que Dios fue el que te puso esa enfermedad, entonces tú no vas a orar con fe contra esa enfermedad. Y yo te voy a hacer una pregunta. Si tú tienes un hijo y ese hijo se está alejando de ti, se está portando mal, está siendo rebelde, ¿tú serías capaz de pegarle una enfermedad a tu hijo para que entonces tuviera que depender de ti y te llamara porque está enfermo y te necesita? Yo sé que hay malos padres, pero un padre bueno, una madre que es buena, jamás le pegaría una enfermedad a su hijo si está separado de él o ella para traer a ese hijo de regreso. Jesús dijo que si nosotros siendo malos y nuestro hijo nos pedía pan, no le íbamos a dar una piedra, y si nos pedía pescado, no le íbamos a dar un escorpión. Dios tampoco iba a hacer eso con nosotros. Entonces, tenemos un concepto de un Dios que es capaz de pegarnos una enfermedad para que nos acerquemos a Él. No, hermano. Eso no es verdad, no es verdad. Eso es contrario a la naturaleza de Dios, es contrario a todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Jesús los sanaba a todos, los apóstoles sanaban a todos. Y si alguna persona hoy no es sanada, si tú eres un cristiano y has orado y no eres sanado, no es porque Dios no quiera, no es porque no sea la voluntad de Dios. Es porque necesitamos alinearnos con esta voluntad. Necesitamos incrementar nuestra fe. Hasta que nosotros no entendamos que la voluntad de Dios es sanar siempre, no vamos a tener una fe real en la sanidad. Mi exhortación en el video de hoy es que rompas toda mentalidad religiosa,
toda mentalidad demoníaca que hace que esa enfermedad permanezca en tu cuerpo y tú comiences a ver la verdad, comienza a ver el amor de Dios, comienza a ver el Dios que jamás quiere que tú estés enfermo y que quiere que tú seas sanado, que quiere que tú te levantes de esa cama, que quiere que tú te levantes de esa silla, que tú salgas de ese ciclo de estar yendo todo el tiempo a operaciones, de estar todo el tiempo bajo medicamentos por causa de la esclavitud de la enfermedad. Dios no desea eso para ti. Dios desea que tú seas completamente sano. Y en este momento, si tú estás enfermo y si tú has creído todo lo que te he dicho basado en la palabra de Dios, yo quiero que extiendas tu mano ahí donde estés, porque voy a orar por ti. Pero esta oración no va a ser como las otras oraciones que has hecho con duda, como las otras oraciones que has hecho pensando que quizás no es la voluntad de Dios sanarte. Esta oración va a ser una oración que va a desatar el poder de Dios en tu cuerpo, porque tú estás creyendo la verdad. Y la verdad tiene poder para libertar. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cierra tus ojos porque voy a orar por ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Santo, yo presento delante de ti a toda persona que está viendo este video. En el nombre de Jesús, yo declaro una unción de sanidad ahora desatándose en esas habitaciones, desatándose en esos cuartos de hospital, desatándose en la calle, donde quiera que estén las personas que están viendo este video. El poder de Dios está tocando tu cuerpo ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo echo fuera todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolor, todo espíritu de destrucción, todo espíritu de dolencia, todo espíritu de sufrimiento, todo espíritu de duda, los echo fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo declaro sanidad en tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en tus huesos, sanidad en tus órganos, sanidad en tu sangre. Todo espíritu de muerte que está atacando al pueblo de Dios, sal fuera en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de muerte que está atacando a los hijos de Dios, que quiere llevar hijos de Dios a la muerte antes de su hora, sal fuera en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que el poder de Dios está recorriendo tu cuerpo ahora. Pon tu mano en el lugar donde tienes una enfermedad, donde tienes un dolor, donde tienes un área afectada. Pon tu mano ahí porque el poder de Dios va a impactarte ahora en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad, sal fuera de esos cuerpos ahora en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, eres sano, eres sana. Amén. Y te digo como le dijo Jesús a muchas personas, no temas, cree solamente. Si has experimentado el poder de Dios en tu vida o si este video ha impactado tu corazón de alguna manera, déjalo en los comentarios porque vamos a estarlo leyendo. Que el Señor Jesucristo restaure completamente tu vida, tu salud, tanto espiritual como física, y que pronto puedas tener un testimonio poderoso de tu sanidad para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.